Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la 24ª semana del tiempo ordinario. Un viernes que es 20 de septiembre. En este día la Iglesia celebra la memoria de los santos mártires de Corea. Fueron mártires que sufrieron la muerte por Cristo en distintas fechas a lo largo del siglo XIX, aunque el Evangelio había llegado a Corea ya a principios del siglo XVI. Entre los santos canonizados que hoy veneramos, hay 103. Está Andrés Kim, que es a quien mencionamos en primer lugar. Fue el primer sacerdote coreano, nacido en 1821, y fue enviado a Macao, que era colonia portuguesa, para formarse, y después a Shanghái, en China, donde se ordenó sacerdote en 1845, con solo 24 años. Un año después, con solo 25 años, en Seúl fue martirizado y se canonizó en una ceremonia conjunta con otros muchos mártires, poniéndolo a él en primer lugar por el hecho de ser el primer sacerdote coreano y porque, habiéndose ordenado y realizado sus estudios entre Macao y Shanghái, sin embargo luego aceptó volver a su patria para evangelizar. Andrés Kim Taegong y sus compañeros. Vamos a seguir escuchando la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hoy en el capítulo 15, los versículos 12 al 20, que dicen así: Hermanos, si se anuncia que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pues bien, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Pero si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también vuestra fe. Más todavía, resultamos unos falsos testigos de Dios, porque hemos dado testimonio contra Él, diciendo que ha resucitado a Cristo, a quien no ha resucitado, si es que los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido. Seguís estando en vuestros pecados, de modo que incluso los que murieron en Cristo han perecido. Si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solo en esta vida, somos los más desgraciados de toda la humanidad. Pero Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de los que han muerto. San Pablo aborda una nueva cuestión que le preocupa en la comunidad de Corinto. Un problema más. Hay muchos que se han acumulado durante la ausencia de Pablo. Y es lo que él mismo nos dice, de que hay algunos de entre vosotros que van diciendo que no hay resurrección de muertos.
mientras que lo que se anuncia como querigma, el primer anuncio de la fe, es que Cristo ha resucitado de entre los muertos. ¿Cómo es posible semejante contradicción? La comunidad de Corinto, en Grecia, está muy influenciada por las ideas helenistas, también por la filosofía neoplatónica, que es la que predomina. En esa filosofía de tipo idealista, la resurrección de la carne es algo que no interesa. Es una filosofía de tipo idealista, ya lo acabo de decir, y por tanto espiritualista. Lo que importa es el espíritu, no la corporalidad, no la materialidad de nuestro ser humano. Por tanto, quizás lo que anunciaban y creían algunos corintios es que, claro que sí, había inmortalidad de las almas, pero que la muerte separaba el alma de un cuerpo que para ella era una carga. Efectivamente, nuestro cuerpo material es una carga, es una limitación, pero no el cuerpo resucitado, porque la resurrección no implica volver a una vida semejante a la anterior, a un cuerpo semejante al anterior, que es un cuerpo con tremendas limitaciones. De tal manera que se incurría en esa contradicción de que se anunciaba y celebraba que Cristo había resucitado. Es la primera gran fiesta cristiana, la Pascua, conmemorar la resurrección del Señor. El domingo, día del Señor, celebraba la resurrección del Señor, y luego ellos creían solo en la inmortalidad del alma y en el premio o castigo del mundo futuro, pero reducido al alma, al espíritu. Pablo argumenta con fuerza y rotundidad. Si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. ¿Qué sentido tendría para él, si el cuerpo es una limitación, resucitar? Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación está vacía, es mentirosa, vana también vuestra fe, falsos testigos, anunciando en contra de Cristo que no ha resucitado, porque esa es la conclusión a que nos debería llevar, si hay alguna lógica, que los cuerpos no resucitan, pues que Cristo Jesús tampoco ha resucitado. Es curioso cómo estas viejas ideas, estas viejas herejías, también han resurgido en ciertos sectores de la teología contemporánea, quienes tienden a ver la resurrección de Jesucristo bien como un fenómeno puramente espiritual. Los apóstoles descubrieron que Cristo seguía viviendo en sus corazones, y entonces no había que prestarle la más mínima atención al cuerpo muerto del Señor. O bien darle un sentido, si no puramente espiritualista, como acabo de decir, una experiencia interior de los apóstoles y de los miembros de la primera comunidad cristiana de Jerusalén, o también un fenómeno sociológico. Ellos descubrieron, según esta lectura, esta interpretación teológica de la resurrección, descubrieron que viviendo según los preceptos del Señor, sus mandamientos, practicando ese mandamiento nuevo que dejó el Señor, la vida florecía a su alrededor. Y ese florecimiento de la vida y de una vida feliz, dichosa, donde el hombre superaba el egoísmo por la enseñanza de Jesús y vivía de una forma fraterna con su prójimo, esa sería la experiencia de la resurrección, pero desentendiéndose totalmente del cuerpo del Señor, hasta el punto de que algunos teólogos pretendidamente católicos
han llegado a afirmar abiertamente que nunca nadie vio la tumba de Cristo vacía, sino que los cristianos dejaron de venerar esa tumba de una forma pues posiblemente natural terminó vaciándose, y la experiencia de la resurrección fue lo que continuaron ellos, los discípulos, viviendo. Esto es una herejía, claramente, y esta herejía es la que Pablo reprende y condena, afirmando que es absurdo decir Cristo ha resucitado y sin embargo nuestros cuerpos no resucitarán. Como ya hemos visto, hoy día se llega incluso a más. Ni nuestros cuerpos resucitarán, ni el de Cristo tampoco resucitó. Lo que ocurre es que en aquella época apostólica nadie que creyera en Jesús se atrevía a negar su resurrección. La predicación del apóstol, de Pablo y de todos los demás sería vana, sería falsa y mentirosa al proclamar a los cuatro vientos que Cristo ha resucitado, si en realidad no ha resucitado, si es que, como él dice, los muertos no resucitan. Entonces, los corintios podrían perfectamente abandonar su fe, porque esa fe no les conducirá realmente a la felicidad, sino a ser los seres más desdichados. ¿Por qué? Porque si Cristo no ha resucitado, proclama Pablo, entonces seguís estando en vuestros pecados. Vuestros pecados no han sido perdonados. Solamente abrazando Cristo, abrazando el castigo del pecado, que es la muerte, el dolor, el sufrimiento, abrazando esto, lo asumió en su naturaleza divina y destruyó en él mismo a la muerte y al pecado. Pero si no fue capaz de destruir en sí mismo a la muerte, tampoco destruyó al pecado. Y por eso Pablo afirma y saca consecuencias: sois verdaderamente desgraciados, porque si Cristo no ha resucitado, seguís estando en vuestros pecados. De modo que incluso los que murieron en Cristo han perecido. Incluso aquellos que aceptaron la salvación de Cristo no lograron salvarse, porque no había salvación si Cristo no había derrotado en sí la muerte y el pecado. Por tanto, poner solamente la esperanza, dice Pablo, en esta vida, en Cristo, la esperanza en Cristo, en esta vida, es decir, tendremos una vida feliz siguiendo los mandamientos de Cristo, superando el egoísmo, viviendo fraternalmente. Si toda nuestra esperanza se reduce a esta vida, somos los más desgraciados de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque en esta vida es imposible que una enseñanza, por sublime que sea, vaya a suprimir todos los problemas que derivan de la condición pecadora del hombre, de esa naturaleza caída del ser humano. Si nuestra esperanza está en esta vida, y por otra parte el cristiano se priva de muchos placeres de este mundo, porque son pecaminosos, porque no son conformes al querer de Dios, privándose de todas esas pequeñas satisfacciones. ¿Para qué? ¿En aras de qué? ¿Para conseguir qué? Si no alcanzan la salvación y si continúan en sus pecados. Pero Pablo se revuelve. Pero Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de los que han muerto. ¿Qué quiere decir primicia? O como en otros lugares se expresa, primogénito de entre los muertos. Pues que es el primero de los resucitados, pero no es ni será por voluntad de Dios el último. Él, como un nuevo Adán, es cabeza de una nueva humanidad que
purga sus pecados en esta vida, que acepta la muerte como castigo del pecado, pero acepta también y sobre todo como un regalo maravilloso del Señor, la salvación. Y aceptando la salvación, aceptan la resurrección y la vida. No en vano Jesús en el Evangelio, en el cuarto Evangelio, había dicho con toda claridad: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Escuchemos ahora el Santo Evangelio de la Misa, que es según San Lucas del capítulo 8, los versículos 1 al 3, que dicen así: En aquel tiempo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios, acompañado por los 12 y por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes. Susana y otras muchas que les servían con sus bienes. Nos presenta el Evangelio de hoy a Jesús en el transcurso de su ministerio de predicación por toda Palestina, caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo. El Señor viaja a pie, como era lo más frecuente en la época. También se podía viajar a lomos de un mulo, de un asno, o en carro, poco frecuentemente a caballo. Pero el Señor camina como los pobres y mantiene ese contacto directo con las gentes que va encontrando en su camino. Va de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo. No busca el Señor solamente los lugares habitados más importantes con mayor número de población. Para Él cada hombre, cada ser humano es importante. Y anuncia la buena noticia del reino de Dios. Y la buena noticia del reino de Dios es que Dios ofrece la salvación a todos aquellos que acojan en la fe a su Hijo Jesucristo, que lo amen con un amor de gratitud y de entrega, que lo amen a su Hijo como deben amar a Dios, Creador y Señor. Además, su Hijo va a ser el Redentor. La salvación se ofrece gratuitamente, no en virtud de obras de justicia, sino por pura benevolencia de Dios, a quien acoge esa buena noticia en la fe. Eso sí, dando fruto, siendo coherente con esa buena noticia que se recibe, permitiendo que el Espíritu vaya formando en ellos el hombre nuevo que a imitación de Cristo deben ser.
Y de pueblo en pueblo Jesús va proclamando y anunciando la buena noticia del reino. Pero no va solo, acompañado por los 12 y por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades. Los 12 es el círculo de los más íntimos, los encargados de ser testigos de todo lo que ven y oyen a lo largo de la vida pública de Jesús, desde los días en que recibió el bautismo de manos de Juan en el Jordán. Testigos que habrán de ser hasta de su resurrección, tendrán que verlo resucitado de entre los muertos, y no solo verlo, hablar con él, escucharle, tocarle, después de resucitar de entre los muertos. Y algunas mujeres, las mujeres tampoco son excluidas del reino. Jesús no escoge a ninguna de ellas entre los apóstoles. Sin embargo, las mujeres reciben también la salvación y algunas están movidas por el amor hacia Jesús, por la gratitud, porque han sido curadas de espíritus malos, exorcizadas y curadas de enfermedades. Y San Lucas da el nombre de 3 mujeres que destaca de entre todas las demás. Hay más, pero entre ellas María la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Magdala es un pueblo de Galilea, no lejos del lago. Lo único que sabemos de María es que procedía de aquel pueblo y que había estado poseída de una forma total por 7 demonios. No dice nada más de María y los evangelios la volverán a mencionar en los relatos de la resurrección. No podemos construir una historia ficticia a partir de los relatos evangélicos, identificándola con unos u otros personajes. No es la de Betania, es la de Magdala, y esto creo que queda claramente reflejado en los textos evangélicos. Luego está una tal Juana. No aparece más que aquí en los evangelios. Pero atención, era la mujer de uno de los administradores de Herodes. Por tanto, era una mujer con cierta posición, que había vivido o frecuentado la corte. Y la tercera mujer que se nombra es Susana, de la que no se dice absolutamente nada y tampoco se vuelve a mencionar en los evangelios. Pero son 3 entre muchas, porque habla de otras muchas que le servían con sus bienes. Lo ayudaban en tareas materiales. Mis queridos hermanos, que Jesús, que pasa por nuestras vidas, tampoco vaya solo, y que junto a Jesús nosotros recibamos hermanos y hermanas con los que compartir la alegría de haber sido salvados por Cristo. Él os conceda sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.